Me llamo Fait y tengo 29 años. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. La luz de la tarde entrando inclinada por las persianas de mi pequeño departamento. Polvo flotando como pequeños testigos de lo que estaba a punto de romperme. El mensaje venía del grupo de chat de mis padres. Formal, incluso en píxeles. Y decía exactamente así: mis padres me escribieron. No vengas a nuestra fiesta de aniversario de bodas. Solo habrá invitados de la alta sociedad. Me quedé mirando las palabras, leyéndolas una y otra vez hasta que dejaron de parecer reales, hasta que se sintieron como algo escrito para la vida de otra persona, no para la mía. Mis padres estaban celebrando 35 años juntos, un hito al que había crecido imaginando que asistiría, sonriendo en las fotos familiares, brindando con parientes que me habían visto crecer. En cambio, el mensaje trazó una línea clara a través de mí. No había explicación, ni disculpa, solo una instrucción directa de mantenerme alejada porque no encajaba en la imagen que querían presentar. Escribí y borré una docena de respuestas. Mis dedos temblaban, pero al final, no envié nada. ¿Por qué? ¿Qué dices cuando tus propios padres deciden que eres un vergüenza? Puse el teléfono boca abajo e intenté respirar, diciéndome a mí misma que era adulta, que había sobrevivido cosas peores. Pero el dolor se asentó profundo en mi pecho. Esa noche, mientras ellos se vestían con ropa elegante y recibían a los invitados en un salón iluminado por candelabros, yo me quedé sola en mi departamento, cocinando pasta que apenas probaba, escuchando la televisión del vecino a través de la pared, fingiendo que era solo otra noche cualquiera. Me decía a mí misma que estaba bien, que la independencia significaba no necesitar su aprobación. Sin embargo, cada sonido de risa que llegaba desde la calle se sentía como sal en una herida abierta. Mis padres siempre se habían preocupado por el estatus, por las apariencias, pero esta era la primera vez que elegían tan claramente la imagen por encima de mí. A medida que pasaban las horas, me imaginaba la fiesta desarrollándose sin que nadie mencionara mi nombre. Mi ausencia explicada con alguna mentira educada, y me preguntaba cuándo me había vuelto tan fácil de borrar. Entonces, justo cuando lavaba los platos, mi teléfono volvió a sonar, agudo y repentino, y el nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Contesté, ya preparándome, y fue entonces cuando todo cambió. Porque ese mismo día, mi hermana llamó, con la voz temblorosa, no enojada al principio, sino confundida, casi asustada. Sin saludos, soltó de golpe. ¿Por qué ocultaste esto a la familia? Las palabras me golpearon como una bofetada. Le pregunté qué quería decir, con el corazón latiéndome a mí, y ella tomó aire antes de decir: mamá y papá acaban de ver la noticia. Su frase se quedó colgando, pesada con algo no dicho, y sentí un peso frío asentarse en mi estómago. No había ocultado nada, al menos no intencionalmente, pero la manera en que lo dijo me hizo darme cuenta de que lo que estaba pasando en esa fiesta era más grande que los sentimientos heridos. Me contó que los invitados susurraban, que revisaban sus teléfonos bajo las mesas, y que la gente empezaba a hacer preguntas incómodas sobre por qué yo no estaba allí y por qué mi nombre de repente estaba conectado a los titulares que aparecían en sus pantallas. Me recargué en la encimera, con las piernas débiles. Al darme cuenta de que mi tranquila noche a solas chocaba con su celebración cuidadosamente planeada, la ironía me quemaba. El mismo evento del que me habían excluido ahora se estaba desmoronando por mi causa. Por algo que ni siquiera se habían molestado en preguntar o entender. Mientras mi hermana hablaba, con la voz quebrándose, sentí que la ira subía, no caliente y explosiva, sino fría y constante. Durante años, había tragado sus juicios, sus comparaciones, sus recordatorios sutiles de que no era lo suficientemente impresionante, lo suficientemente rica, lo suficientemente perfecta. Esa noche, sin que yo siquiera entrara en la sala, la verdad estaba irrumpiendo. Aún no sabía cómo terminaría ni lo que costaría. Pero estando allí, en mi departamento tenue, con el teléfono pegado al oído, entendí algo con claridad. La historia que contaban sobre mí finalmente chocaba con la historia que yo había vivido, y la colisión ya había comenzado. La línea quedó en silencio por un segundo. Luego mi hermana susurró: mamá y papá acaban de ver la noticia y los invitados están preguntando dónde estás. Y en ese momento entendí lo frágil que era realmente su imagen perfecta. Mientras yo estaba descalza sobre los azulejos de la cocina, aún con el mismo suéter que había usado todo el día,
La fiesta de aniversario de mis padres se estaba resquebrajando bajo el peso de una verdad que habían ignorado durante años. Mi hermana me explicó, entre fragmentos apresurados, que uno de los invitados, un socio de negocios de mi papá, había reconocido mi nombre de un artículo en línea que había empezado a circular esa misma tarde. No era un escándalo, no del tipo que mis padres temían, sino éxito. Mi éxito, un reportaje sobre mi trabajo, mis proyectos, mi trayectoria, compartido y vuelto a compartir, no adornado con brillo, sino con sustancia. La gente en la fiesta sacaba sus teléfonos, leía los titulares, murmuraba, y luego miraba alrededor de la sala, haciendo la misma incómoda pregunta. ¿Por qué no está Fight? Fue entonces cuando los susurros se volvieron más afilados. Cuando la curiosidad se convirtió en juicio, dirigido no a mí, sino a mis padres. Mi hermana me dijo que la sonrisa de mamá se congeló a mitad de risa. La mano de papá se tensó alrededor de su copa mientras alguien decía casualmente: ¿No es tu hija de quien todos están hablando hoy? Cerré los ojos, sintiendo una extraña mezcla de validación y tristeza. Esto nunca fue sobre venganza para mí. Era sobre ser vista. Sin embargo, la ironía era brutal. Me habían mandado un mensaje tan claro como el día. No vengas. Solo los de la élite están invitados. Y ahora esos mismos miembros de la élite cuestionaban sus decisiones. Mi hermana dijo que mamá intentó quitarle importancia, diciendo que yo estaba ocupada, pero mientras más hablaba, más el salón percibía una mentira. Alguien más intervino, mencionando lo impresionante que parecía mi trayectoria, lo inspirador que era, y de repente mi ausencia se volvió más fuerte que cualquier discurso. Mis padres habían querido una noche de perfección pulida. Pero la verdad se había colado por pantallas brillantes y palabras honestas. Mientras mi hermana hablaba, su voz se fue estabilizando, pasando del pánico a otra cosa, quizá orgullo. Admitió que siempre había sabido que yo era capaz, que odiaba como nuestros padres me minimizaban, pero nunca esperó que este momento llegara así, públicamente, de manera indiscutible. Me recargué en la encimera, escuchando, imaginando a mis padres allí, enfrentados no por mí, sino por la realidad que se habían negado a reconocer. Luego mi hermana bajó la voz y dijo: Los invitados ahora preguntaban abiertamente, ¿por qué excluirían a su propia hija? Esa pregunta retumbó en mi cabeza. ¿Por qué? De hecho, no sentí triunfo. Sentí una tranquila determinación asentándose. Durante años, había perseguido su aprobación, encogiéndome para encajar en sus expectativas. Esa noche me mostró lo inútil que había sido todo eso. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de mi papá, breve y rígido, preguntando si podíamos hablar más tarde. Sin disculpa, solo una apertura, pero no me apresuré a responder. Por una vez, me permití sentarme con mi propio valor. Mi hermana dijo que la fiesta terminó temprano, conversaciones incómodas. La celebración vaciada por verdades no dichas. Los invitados se fueron con sonrisas educadas, pero el daño ya estaba hecho. Después de colgar, mi departamento se sentía diferente. No solitario, sino en calma. Hice té y me senté junto a la ventana, viendo parpadear las luces de la ciudad, dándome cuenta de que ser excluida me había liberado de una mesa que nunca me había recibido de verdad. Días después, mis padres sí llamaron. Sus voces cuidadosas, el orgullo herido, explicaciones enredadas con preocupación por las apariencias. Escuché, no para discutir, sino para entender mis propios límites. Les dije cómo me hizo sentir ese mensaje. Como lo de solo invitados de la alta sociedad, sonaba a que no era lo suficientemente buena para ser su hija en público. Hubo un silencio, pesado y tardío. No sé si lo entendieron por completo, pero supe que ya no necesitaba que lo hicieran. Mi historia finalmente era mía, no algo que esconder ni exhibir por estatus. Y si esta historia resuena contigo, si alguna vez te han hecho sentir pequeña, excluida o invisible por las personas que deberían haberte respaldado, recuerda que tu valor no lo decide quien te invita a un lugar, sino la verdad que llevas contigo. Si quieres más historias reales y poderosas como esta, historias sobre resiliencia, verdad y victorias silenciosas, no olvides suscribirte al canal y quedarte con nosotros para lo que viene después.